¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, para empezar, digamos que es más importante entender cómo se van relacionando y de esta manera pues los vamos diferenciando. Para diferenciar Estado, nación y gobierno pues es preciso entender estas relaciones, cómo se van involucrando una con las otras. Por lo tanto, pues lo primero que hay que definir es Estado, que es cuando nosotros hablamos de él, es todo lo que tiene que ver con la organización política que se le atribuye o la componen diversas organizaciones y diversas instituciones que se encargan de manejar un determinado territorio. Ya para tener esto claro, podríamos hablar del concepto de nación, que hace referencia mucho más concreto a la parte de la comunidad, es decir, a las personas que comparten un mismo territorio, una misma región, pues no tanto como región, sino territorio, por eso se habla de la nación como país, y se debe tener en cuenta que esta comunidad desarrolla una identidad a partir de su historia sociocultural, eh, que a su vez va a generar toda una serie de elementos que traen consigo el hecho de que se denominen como nación. El gobierno pues es la autoridad, es la representación del poder y es el que está dirigiendo las instituciones, estas instituciones de las cuales hablábamos cuando hacíamos referencia a Estado, y esas instituciones pues son dirigidas sobre todo en estos contextos democráticos a lo que nosotros conocemos como el poder ejecutivo porque son los que ejecutan las normas y las que permiten darle viabilidad a lo que hace realmente el Estado. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, digamos que tanto como diferencias o similitudes, yo creo que es mejor exponer cuáles son las relaciones. ¿Por qué? Porque a partir de la participación política se genera la democracia. Es decir, la democracia es consecuencia de la participación política, de cómo los ciudadanos asumen un rol eh, concreto y consciente, de que a ellos hacen parte de una nación y que para el bien de esta nación pues deben eh, participar de esa manera. Entonces, digamos que la idea cuál es, las personas tienen un derecho a la participación, tienen unos mecanismos dados por la Constitución, por ejemplo, aquí en Colombia, y esos mecanismos de participación son los que le permiten a las personas decir que viven en una democracia. Democracia que viene del griego demos, pueblo, kratos, poder, eh, implica eso. El poder del pueblo no se puede manifestar si no existe una participación. Uno de los mayores inconvenientes que nosotros tenemos es que en cuanto a la parte real, diferente a la teórica que fue la que se expuso, pues si las personas no participan políticamente, no existe una verdadera democracia. Uno de los mayores problemas en nuestro país pues es los altos niveles de abstención durante las votaciones, y realmente no podríamos determinar que cuando ni siquiera vota la mitad de las personas que lo pueden hacer es una verdadera democracia. Simplemente es una figura que se ha impuesto para que la sociedad pues tenga como un modelo eh, político definido. Sin embargo, pues la participación es la base fundamental de estos procesos. Es ahí donde pues uno como ciudadano debe involucrarse y debe conocer sus derechos, conocer sus deberes y asimismo pues eh, hacerlos valer por medio de los mecanismos dados por la legislación. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bien, partamos de que, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista etimológico, la política viene del latín politicus, que fue un término que se derivó también de los griegos. Digamos que los griegos
originan el término políticos, y con la invasión del Imperio Romano a los griegos, ellos absorben este concepto para poder determinar una serie de procesos de gobierno. Realmente, pues si nosotros nos vamos a estas raíces griegas, significa que es todo lo que está para y es de los ciudadanos, entendiendo a los ciudadanos como esas personas que participan, que conocen, que están en constante formación política. Entonces, digamos que ya ha estado de manera mucho más concreta el término política, haríamos referencia al proceso de participación de toma de decisiones, que es obviamente pues una consecuencia de lo que nosotros debemos realizar. Cuando yo tomo las decisiones, estas se aplican a todas las personas dentro de una comunidad. Eso es lo que nosotros podríamos determinar como política. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un aspecto que es esta toma de decisiones, una toma de decisiones donde nosotros debemos ser conscientes y responsables y tener en cuenta que la política permea todos los campos o todos los aspectos de la vida de las personas. Yo no puedo decir que una persona es apolítica, es decir, que no se involucra con la política, porque aunque no se quiera involucrar, las decisiones que otros tomen va a afectarlos de manera directa. Entonces, pues la intención de tener lo político, es decir, un acto político, es esa aplicación de lo que nosotros como ciudadanos somos conscientes que nos afecta, de esa toma de decisiones, y cómo, sin importar si participamos o no, vamos a vernos directamente afectados por lo que otras personas puedan llegar a realizar. La idea y el ideal, más bien, en vez de idea, el ideal sería que todos los ciudadanos participáramos, que todas las personas fuéramos conscientes de que la participación ciudadana, de que esa política de la cual a veces nos quejamos tanto, está en nuestras manos, en un proceso como lo que nosotros vivimos, que es la democracia. Nosotros debemos ser conscientes de que si queremos que las decisiones sean adecuadas, nosotros mismos como ciudadanos debemos tomar las riendas, conocer nuestras leyes, cumplirlas, hacerlas cumplir, hacerlas valer, de tal manera que cuando se elaboren y se estructuren, pues realmente lo que busquen debe ser una armonía en la comunidad. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bien, digamos que, como veníamos hablando, todas las personas necesitan ser conscientes de que la política en todos los aspectos lo van a afectar. Por eso nosotros podemos hablar de políticas organizacionales, políticas en las empresas. No solamente estamos hablando del proceso de que la política se relacione con el gobierno. Cuando nosotros tenemos algo que se llama cultura política, es cuando yo como ser humano y como ciudadano soy consciente de que la política me afecta directamente a mí. Por lo tanto, todos los conocimientos que yo tengo, desde los aspectos legales, no solamente la legislación como la Constitución que tenemos en el país, ni las leyes, también implica, por ejemplo, las normas de una empresa, las normas de un colegio, todos esos aspectos que hablan sobre la organización de comunidades o de grupos, es un elemento político. Por lo tanto, esos conocimientos que yo tengo, si yo conozco un manual de convivencia porque trabajo en un colegio, si yo trabajo en una empresa y conozco el reglamento o el manual de funciones que tienen los empleados, pues obviamente es parte de mi cultura política. Adicional a esto están los juicios. Los juicios son los criterios y las decisiones que yo frente a estas normas voy a tener, las posturas que voy a tomar y mis actitudes frente a esas decisiones. Un claro ejemplo sería el hecho de que si yo no estoy de acuerdo con el manual de convivencia de un colegio, pues no matriculo mi hijo para unas normas que no pienso hacer cumplir, que no, pienso que no son válidas. Es por esto que la cultura política construye algo que es muy importante, que se llama identidad, una identidad política, una identidad nacional, donde nosotros somos conscientes de que
todos los aspectos culturales deben partir de una postura crítica, de ser partícipes, de que no tengo que obligarme a que otras personas tomen decisiones por mí y como que yo simplemente no lo tengo presente. Pues a mí me parece que es importante aclarar que este término de cultura política pues es un término relativamente nuevo, surge más o menos en los años 60, pero lo importante es que no haya existido antes, sino que lo que pasaba anteriormente era que no se había concientizado a las personas de esa necesidad de ser ciudadano. Esa palabra de ser ciudadano es supremamente importante porque es ahí donde nosotros entendemos el papel de los seres humanos dentro de la sociedad. Entonces, pues nada, es tener una cultura política implica conocer, saber, participar de tal manera que se haga de una forma ética, responsable y moral. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ser ciudadano? Bueno, creo que lo más importante es esa diferencia entre ser un ciudadano y ser un individuo. Un individuo es una persona a la cual no le importa lo que le pase, simplemente se limita a respirar. Mientras que cuando yo me convierto en un ciudadano, debo ser consciente de todos los aspectos que me afectan, es decir, la política, los elementos o aspectos culturales, todo lo que me afecta a mí. Considero que el término ser ciudadano es más relacionado con la parte de la política porque implica la toma de decisiones sobre uno mismo. Yo soy ciudadano y soy responsable siempre y cuando tomo mis propias decisiones. Soy ciudadano cuando soy consciente de que lo que yo haga puede afectar a otras personas. Si yo boto un papel al piso, tal vez no parecería nada importante, porque pues un papel más, un papel menos, no habría lío. Pero yo soy ciudadano en el sentido de que me doy cuenta de que ese papel puede tapar una alcantarilla y en el momento en el que llueva pues se va a inundar y aunque no tenga carro, va a afectar la movilidad y van a haber trancones. Esa es la responsabilidad de un ciudadano, el que está dispuesto a tomar decisiones de participación, el que es una persona activa dentro del proceso político. Un ciudadano implica que tiene conciencia política, que tiene una cultura política muy desarrollada, porque le permite conocer, por ejemplo, los diferentes mecanismos de participación, le permite ser un agente importante, un actor fundamental en la democracia. Creo que tener en cuenta los deberes y derechos pues es muy, muy importante, ya que si yo no conozco mis derechos, no los puedo exigir. Si yo no conozco mis deberes, pues no los voy a cumplir. Y es ahí donde empieza el caos social. Si yo desconozco mis derechos, pues pueden pasar por encima de mí y pues yo creo que está bien. Pero cuando yo puedo exigir mis derechos es porque me convierto en un ciudadano y puedo ser un agente importante en el cambio.